Bueno, entonces hoy estamos en la clase número 7 de nuestra serie que hemos titulado La familia según Dios. Hoy vamos a hablar acerca de un rol muy importante que hace parte de lo que el Señor ha delegado específicamente en los esposos y que realmente también ha sido muy distorsionado, ¿no? Ha sido algo que en nuestra sociedad, tristemente, mucha gente ha malinterpretado lo que significa que el hombre es el proveedor del hogar o el proveedor de su casa. Pero vamos a estar viendo hoy cómo deberíamos pensar acerca de este rol y cómo deberíamos vivirlo, cómo debería lucir un esposo que provee no solo materialmente, no solo económicamente, sino que provee integralmente en su casa. Vamos a mirar 1 de Timoteo capítulo 5 versos del 7 al 8, ese es el texto base de hoy. Y luego comenzamos con oración. 1 de Timoteo 5, versos del 7 al 8. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder meditar, Señor, en lo que implica de que el esposo está llamado a ser el proveedor de su hogar, no solo económicamente, sino de forma integral, así como Cristo provee integralmente para su iglesia. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder meditar en esta tarea, en este rol, Señor, que tú nos has delegado a los hombres, a los esposos, y que podamos cumplirlo con fidelidad, Señor, entendiendo que es en el hogar donde estamos llamados primeramente a reflejarte a ti, donde estamos llamados, Señor, a poder ser un testimonio vivo de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Padre, que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces ese texto es bastante fuerte, ¿no? 1 de Timoteo 5, ahí dice al final, en el versículo 8, dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Eso es impactante. O sea, ¿por qué creen ustedes que el apóstol Pablo hace una afirmación tan contundente? No dice que el que dice una mentira es peor que un incrédulo, o el que es fornicario es peor que un incrédulo. Pero cuando habla de la provisión, parece que el apóstol Pablo se está tomando muy en serio este tema. Está diciendo, no, si alguien no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Es fuerte. Yo creo que eso debió sacudirlos a los que recibieron originalmente este texto. Pero ¿por qué creen ustedes que él hace este énfasis tan fuerte? Si hay algo que tal vez disgustaría a un creyente, es decirle que se está comportando como un incrédulo, ¿cierto? Si a alguien le dicen, no, usted es igual a un incrédulo, yo no veo ninguna diferencia, eso sería ofensivo, o por lo menos dolería un poco escucharlo. Pero si a alguien le dicen, no, tú eres peor que un incrédulo, y a un creyente eso debe ser algo letal, debe ser algo que duele mucho escuchar. Pero ¿por qué creen ustedes que el apóstol Pablo toma esa actitud? ¿Por qué él hace una afirmación tan contundente como el que no provee para su casa es peor que un incrédulo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cuál sería la razón? Si estuviéramos nosotros en el lugar de Pablo, ¿hubiésemos dicho lo mismo? ¿Por qué el apóstol Pablo hace como este énfasis tan fuerte en pensar en que una persona que no provee es peor que un incrédulo? ¿Alguien quiere comentar algo? Pues pastor, en la antigüedad estaban los libres y los esclavos, ¿sí? Nunca me había preguntado eso, pero creo que es fácil decir que era porque no trabajaban. Pero mirando y en el contexto de la historia es que posiblemente habría gente que querían ser libres y pues los libres eran los que contaban los cuentos y pues obviamente también así sería predicar, pero no querían trabajar, me imagino yo que era eso. Sí, de hecho, si uno mira todo el capítulo, 1 de Timoteo 5, está hablando de las necesidades de las viudas. Y era algo con lo que la iglesia primitiva tuvo que luchar.
Porque una viuda, a diferencia del contexto en el que vivimos hoy, no tendría una pensión, no tendría un subsidio a la vejez o cosas por el estilo. Una viuda, si no tenía hijos, prácticamente quedaba totalmente desamparada, ¿cierto? Entonces, Pablo está siendo fuerte aquí porque parece que había personas que simplemente estaban descuidando el cuidado de su hogar y estaban colocando eso a un lado. Incluso, según lo que vemos en los evangelios, muchos de los líderes religiosos, o sea, los fariseos, los que estaban adelante, estaban diciendo básicamente, bueno, papá, mamá, yo sé que tú estás viejo o que tú estás vieja, que tienes necesidad, pero mi casa, mis ahorros, todo lo que yo tengo es para Dios. Es mi ofrenda a Dios, así que no te puedo ayudar. Y ahorita vamos a mirar el texto que habla específicamente de eso. Pero Pablo está haciendo un énfasis acá porque de las pocas cosas que el mundo incrédulo, digámoslo así, hace, es proveer económicamente. O sea, si uno compara, uno dice, bueno, la gente incrédula obviamente no vive para Dios, pero trabaja, puede ser por avaricia el dinero y demás, pero provee. Y si un cristiano que se supone conoce a Dios, que sabe el mandato de honrar a padre y madre, que sabe la importancia de ser la cabeza del hogar, no está haciendo eso, su comportamiento llega a ser como peor que el de un incrédulo en esta área específica, ¿sí, hermano? Pastor, buenas noches. Sí. Perdón, a todos también. Hay muchas iglesias que hoy en día siguen enseñando eso. De que hay que destinar primero a la iglesia y después a la familia. Sí. Yo estuve congregado en una iglesia que era como profética según ellos. Sí. Y una oportunidad estoy hablando con un líder. Entonces le comentaba esa parte y me decía que no, que primero lo de la iglesia y después sí quedaban. Sí, lo que pasa es que mucho de lo que hacen en el Evangelio de la Prosperidad y bueno, esos movimientos también proféticos, apostólicos y demás, es que ellos han convertido a la iglesia en Dios. Entonces ellos usan los textos donde dice primero Dios y dicen primero Dios, ellos lo cambian en la práctica y es primero la iglesia. Entonces primero tengo que dar mi ofrenda, primero tengo que, no sé, gastarme todo lo que tengo en la iglesia y luego si me sobra algo, si es posible todavía, pues proveo para mi casa. Pero no es el orden de Dios. Realmente el orden de Dios es que primero sí debe estar Dios, pero Dios no es la iglesia. Primero está nuestra comunión con Dios, primero está nuestro estudio personal de la palabra, nuestra vida de oración, nuestra vida devocional. Y en cuanto al manejo como tal financiero, la prioridad debe ser la casa. La casa, si yo no proveo para mi casa, una persona que realmente no tiene para comer, no debería ofrendar. O sea, la prioridad es que él sobreviva, si no se va a morir si no come, ¿cierto? Ahora, obviamente hay extremos en eso, hay gente que dice, bueno, pues entonces no tengo que dar y muchas veces se convierten las necesidades, ¿no? O se cambian las necesidades más bien por caprichos, por cosas, bueno, entonces como el pastor dijo, que allá en la iglesia, pues primero era la familia, entonces mi familia necesita un Lamborghini. Y hasta que yo no tenga mi Lamborghini, pues yo no voy a dar nada en la iglesia. No, eso es obviamente un extremo al que no queremos llegar. Pero realmente, si hay una situación crítica donde no hay ni siquiera para comer, no hay para el arriendo, no hay para los servicios, la prioridad debe ser la casa, bíblicamente. Entonces, ahora, parte de lo que Dios desea para nosotros como hombres es que nos esforcemos, y es lo que vamos a estar estudiando hoy. Debemos esforzarnos por proveer no solo para nosotros mismos, proveer también para la iglesia, proveer también para hermanos en la fe, proveer para nuestra familia, aun si son incrédulos. Poder ayudarles económicamente debería ser una meta en la vida financiera de cada esposo, de cada hombre cristiano. Entonces, bueno, vamos a mirar la contraparte. ¿Significa entonces este pasaje que un esposo que sí provee económicamente para su casa ya está cumpliendo con todo su rol de proveedor? Hablamos de que si un cristiano o si un esposo no provee para su casa es peor que un incrédulo, ¿cierto? Pero entonces, si un esposo sí provee, ¿quiere decir que ya está cumpliendo con su rol de esposo, con su rol de proveedor en el hogar? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Hay mucho más que la provisión económica.
La provisión económica es como lo mínimo, ¿no? Es lo que hay que hacer para no ser peor que un incrédulo. Pero de ahí en adelante hay mucho más. De hecho, el énfasis de la palabra es que el esposo provea más que materialmente, que provea espiritualmente, que provea amor a su esposa, que provea honra a su esposa, que provea en todas las áreas un apoyo emocional, un trato tierno que pueda guiarla, así como Cristo guía a la iglesia. Pensemos un poco en lo que fue el diseño original de Dios. ¿Qué le dio Dios primero a Adán cuando él vivía en el jardín del Edén? ¿Le dio primero un trabajo o una esposa? ¿Qué le dio primero? Primero fue un trabajo. Primero lo puso a labrar el huerto. Mucha gente tiene la idea de que el paraíso consiste en estar acostado en una hamaca todo el día y no hacer nada. Pero esa no es la idea que vemos en la Escritura. Cuando hablamos del paraíso, del jardín del Edén, lo que vemos es un hombre trabajando, un hombre labrando la tierra. En ese contexto, probablemente sin tanto sudor, sin tanto esfuerzo, pero trabajando. Entonces vamos a mirar Génesis capítulo 2 para ver esa historia, Génesis 2 del 15 al 18. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Le haré, tiempo futuro, ¿cierto? En ese momento, ¿qué le dio Dios a Adán? Un trabajo. No le dijo, te quedas aquí en la hamaca y coges las frutas y comes todo lo que quieras, no. Realmente le dijo, bueno, tienes que labrar y guardar el huerto. Y era una tarea ardua. Imagínense un huerto con frutos de todo tipo. No sé si alguien ha trabajado de pronto en el campo o ha tenido de pronto algo de experiencia en eso, pero el trabajo en el campo es fuerte. O sea, es un trabajo que requiere diligencia. Si se descuida ese trabajo por una semana, eventualmente eso se va a volver una maleza y se va a volver terrible, ¿cierto? Entonces realmente sí tenía que trabajar Adán. Y después de haberle dado ese mandato de que trabajara, que guardase el huerto, entonces el Señor dice, bueno, le haré ayuda idónea para él. Y más adelante, si seguimos la historia, vemos que efectivamente él le dio su ayuda idónea, que es Eva. Entonces eso es interesante porque hay un orden ahí. Yo creo que es importante tenerlo presente cuando una persona está pensando, sobre todo los solteros que están acá, si ustedes están pensando en casarse, si están pensando en entrar a esta relación tan sagrada y tan sublime como es el matrimonio, deben pensar en proveer. Pensar en proveer cómo voy a llevar el sustento a mi casa, cómo le voy a proveer materialmente, pero también espiritualmente a mi esposa y cómo me estoy preparando para eso. Porque es parte del llamado que Dios le hace al hombre en el hogar, que él pueda ser el proveedor de su casa. Mateo capítulo 15 vamos a ver cómo los fariseos habían distorsionado realmente la enseñanza del Señor, incluso haciendo lo que decía hace un momento nuestro hermano William, diciendo básicamente, bueno, poniendo una excusa espiritual, entonces, primero Dios, así que me olvido de mi familia. Pero vamos a ver lo que el Señor Jesús les dijo. Mateo capítulo 15, versos del 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalido el mandamiento de Dios
por vuestra tradición. Amén, tremendo eso, ¿no? Estas personas estaban dejando de ayudar a sus padres no porque no tuvieran. Lo estaban haciendo porque lo que tenían lo estaban consagrando supuestamente como ofrenda a Dios, y entonces decían, no, mi terrenito que yo tengo ahí guardado, mis ahorros, mi pensión para la vejez, eso es mío. Bueno, perdón, no es mío, es para Dios, y por lo tanto no te puedo dar nada, papá, no te puedo dar nada, mamá, no te puedo ayudar. O sea, no estamos hablando de una situación donde ellos estuviesen en escasez y bueno, definitivamente se salía de su alcance el poder ayudar a sus padres. Estamos hablando de algo donde ellos simplemente estaban cambiando el mandamiento de Dios por su tradición y simplemente utilizando una excusa espiritual para justificar, en últimas, una deshonra a sus padres. Por eso Jesús les está recordando ese mandamiento. En la ley decía que el que no honra a padre y madre debía morir irremisiblemente. Entonces es como Jesús diciéndoles, ustedes, si realmente estuvieran cumpliendo la ley, deberían estar muertos por lo que están haciendo. Por su tradición, ustedes han invalidado el verdadero mandamiento de Dios. Ellos no tenían excusa para simplemente tomar eso que Dios le había dado, porque como veíamos en la ofrenda, de lo recibido de tu mano es que damos. Entonces ellos estaban tomando eso y diciendo, bueno, no lo puedo compartir, porque supuestamente es ofrenda a Dios. Entonces ahí vemos también la importancia que tiene para Dios el hecho de que la familia se pueda ayudar económicamente en medio de las necesidades. De hecho, uno mira 1 Timoteo 5 y habla incluso de nietos ayudando a sus abuelos. O sea, si hay nietos que tienen la posibilidad económica de hacerlo, deberían también poder bendecir a un abuelo que está en necesidad. O sea, aparte del diseño de Dios también para la familia, es que la provisión económica no quede simplemente para mí o simplemente para mi esposa o para mis hijos, sino que si está dentro de las posibilidades, yo pueda también compartir con otros, compartir con gente de mi familia que está en necesidad. Y es interesante porque en esto no vemos que lo limite a padres cristianos o abuelos cristianos. Si yo tengo un padre incrédulo y está dentro de mi posibilidad de ayudarlo, debería ayudarlo como cristiano. Si tengo un abuelo incrédulo que realmente digo, pero ¿para qué le voy a dar a mi abuelo si ese no cree en Dios, ese es todo ateo? Mejor guardo esto para mí. No debería ser mi actitud. Si tengo la posibilidad de hacerlo, debería poder ayudar. Entonces, hace parte del diseño de Dios también para la familia. El esposo debe proveer materialmente, pero no solo eso. Eso es lo que estamos viendo. Lo mínimo que debería hacer es proveer económicamente, pero aún así debe hacer mucho más. Vamos a verlo. Ahí dice, los esposos cristianos deben proveer sustento y cuidado a sus esposas. Pero esto no solo se limita al ámbito de lo material. Es solo lo que hacen los incrédulos, solo lo material. Ya que el modelo de Cristo, y hemos hablado ya varias veces, el esposo tiene su estándar de ejemplo a seguir en Cristo. O sea, el esposo en el hogar debe reflejar a Cristo. Entonces, el modelo de Cristo es la provisión integral para su iglesia. Ahora pensemos en eso. ¿Cristo provee solo materialmente para la iglesia? No, ¿cierto? Provee mucho más. Si no, no estuviésemos nosotros aquí. Este libro que estamos leyendo, Cristo ha permitido que lo podamos leer hoy. Y somos privilegiados. Mucha generación de cristianos no tuvieron la Biblia completa o no tuvieron la Biblia en su propio idioma, pero esto es parte de la provisión espiritual que Cristo ha hecho para su iglesia. Y por eso somos edificados. La oración es un medio que Cristo mismo nos ha dado, con el cual podemos acercarnos confiadamente, como dicen Hebreos, al trono de la gracia. Es decir, Cristo ha hecho provisión para todas las necesidades de nuestra alma, no solamente para lo material. Entonces, ese es el estándar para el esposo. El esposo debe proveer no solo lo económico, sino todo lo que su esposa necesita, en todas las áreas. Miremos Efesios capítulo 5, versos del 25 al 30. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 30. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Sí.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hasta el 30. Hasta el 30, sí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sí, hasta ayer. Bueno, sí, hasta el 30. Entonces, bueno, realmente ahí podemos ver en el versículo 29 que dice, sino que la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. Es parte del rol del hombre. El hombre debe poder sustentar y cuidar a su esposa. El hombre debe proveerle a su esposa amor incondicional. Porque está llamado a amar como Cristo amó a la iglesia. Eso quiere decir que cuando mi esposa está de mal genio, cuando mi esposa me ofende, cuando mi esposa me dice algo que hiere mis sentimientos, yo no pago mal por mal. Porque Cristo no hizo eso conmigo. Yo debo amarla incondicionalmente, independientemente de cuál sea su desempeño en el hogar. Es parte del rol del esposo y es parte de la provisión que tiene. El apoyo emocional también. Cuando mi esposa está triste, cuando mi esposa se siente desanimada, cuando tal vez está llorando por una situación que le aflige, el esposo debe proveer apoyo emocional. Debe estar ahí para consolar, para animar, lo mismo que Cristo con la iglesia. Cuidado también, dice que la sustenta y la cuida. Así como cuidamos nuestros cuerpos y comemos la mayoría 3 veces al día, ¿cierto? También hay que proveer para que nuestra esposa esté bien alimentada, para que ella tenga lo que necesita precisamente para que subsista. El liderazgo espiritual dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cada esposo cristiano debe proveer santificación para su esposa. ¿Y cómo? Por medio de la palabra. Vamos a estudiar las escrituras juntos, vamos a orar juntos, vamos a tener un devocional familiar, vamos a proveer todo lo que mi esposa necesita para que ella sea estimulada en su caminar espiritual. Mi esposa debería ser una mejor cristiana por causa de mí, por causa de lo que yo estoy haciendo diligentemente para santificarla, para guiarla a los pies de Cristo. Es parte del rol del esposo, ¿sí, hermano? Pastor, que aquí en el texto lo dice, o sea, no había leído más abajo. Lo que sucede es que los que no proveen a su casa era porque habían dejado que la iglesia mantuviera a sus madres. Ese es el punto. Entonces por eso le está diciendo que no, o sea, que no abandonen, porque más abajo dice que las ancianas, le dice, o sea, que prácticamente no estaban proveyendo a su familia, sí. Y entonces estaban dejando era que la iglesia mantuviera eso cuando el rol era el del padre o el de la madre. Eso es más o menos lo que dice el texto. Sí, no, es una realidad y es un problema que se vio mucho en ese contexto. Lo vemos también en el libro de Hechos. Empezaron a acusar mucho a la iglesia por estar descuidando a las viudas. En ese contexto es que escogen a los 7 diáconos para que ellos pudiesen ayudar en esa tarea tan importante. Pero sí, realmente es muy importante que los hombres o que el hogar como tal esté enfocado en precisamente poder proveer para las necesidades del hogar o de la casa. Miremos 2 de Pedro capítulo 1 para ver parte de la provisión que Cristo ha hecho para su iglesia. 2 de Pedro 1, versos del 3 al 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquello que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Hasta el 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Sí. Es interesante, ¿no? Porque antes de seguir con esa lista de añadir a la fe virtud, luego conocimiento, luego dominio propio, luego paciencia, bueno, todo eso, antes dice en el versículo 3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Eso está en tiempo pasado. O sea, ya nos han dado todo lo que necesitamos para una vida de piedad. Por lo tanto, sobre esa base, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y bueno, todo lo que sigue de ahí en adelante. Pero todo lo necesario para vivir una vida cristiana que glorifique a Dios ya nos ha sido dado. ¿Qué tenemos que hacer? Echar mano de eso, ¿sí? Entonces, eso hace parte de la provisión integral que Cristo ha hecho por su iglesia. Ningún cristiano puede justificar ningún pecado que comete. Ninguno. Es que yo caí en fornicación porque es que me salió un anuncio ahí en las redes sociales y fue por eso. No, no fue por eso, fue por tu pecado. Porque todo lo que tú necesitas ya ha sido provisto para la vida y la piedad, ya Cristo te lo dio. Por lo tanto, es tu responsabilidad ahora añadir a tu fe virtud y poner toda diligencia en esto. La santificación requiere esfuerzo, pero Cristo ya proveyó todo lo necesario para eso. De la misma manera, el esposo cristiano debe proveer para la santificación de su esposa en todas las áreas. Mi esposa no es solo materia, mi esposa es un alma, mi esposa tiene espíritu, mi esposa necesita que yo provea para esa parte inmaterial de ella, no solo la comida, no solo pagar el arriendo, no solo pagar los servicios, es mucho más que eso. Realmente yo debo enfocarme en todo su ser, así como Cristo nos santifica en todo nuestro ser. En Primera de Tesalonicenses, terminando, dice que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, se ha guardado en santidad. De la misma manera, cada cristiano o cada esposo creyente debe esforzarse por santificar a su esposa en todas las áreas de su vida. Coloqué ahí en la parte de aplica. El ser proveedor económicamente del hogar no significa que la esposa entonces no pueda trabajar o ayudar con la economía del hogar. Yo he escuchado eso. Hay gente que dice, las esposas tienen que ser siempre amas de casa. Bueno, la Biblia muestra que debe ser una prioridad para la esposa el hogar, pero si ella puede trabajar y mantener en orden su casa, puede hacerlo, es legítimo. De hecho, en Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, mucho de lo que esa mujer está haciendo es trabajar. Todo el tiempo. Ella busca lana, ella está mirando propiedades, ella está involucrada en el asunto. Entonces, no quiere decir que la mujer no pueda apoyar económicamente o que incluso pueda ganar más que el hombre. Yo he escuchado también familias que dicen, no, como mi esposa gana bien, ¿so yo para qué trabajo? Vivimos los dos de ella, no es que ella gana bueno, ¿para qué me voy a desgastar así? Pero realmente el diseño de Dios es que el hombre pueda ser proveedor. Proveedor no solo económicamente, sino en todas las áreas. Ahora, tampoco significa que el esposo entonces pueda someter, manipular, ocultar o tomar decisiones financieras sin consultarle a su esposa. Y eso es muy importante. Vivimos o venimos, yo creo que la mayoría, de una cultura machista, donde el hombre, por proveer económicamente, llegaba a su casa pensando, yo soy el rey. Aquí comen por mí, y si no fuera por mí, tú no comerías. Y hay hombres que incluso han llegado a decir esas palabras a sus esposas y las han herido profundamente. Es que tú comes gracias a mí, es que tú vives gracias a mí, es que tienes que ser agradecida porque antes yo traigo aquí y hay para comer y si no fuera por mí tú estarías muerta porque no tendrías comida, ni los hijos tendrían nada. Entonces muchos hombres tristemente han caído en ese extremo del machismo y han usado su rol de proveedor para manipular a sus esposas. Entonces el hombre muchas veces dice, no, el dinero lo manejo yo, no es que yo trabajé. Yo fui el que lo sudé, usted estaba aquí acostada. Muchos dicen eso realmente porque desconocen el trabajo que hay en el hogar. El trabajo del hogar es mucho más fuerte y mucho más intenso a veces que
un trabajo secular. Un trabajo secular, ¿cuántas horas son en promedio? La mayoría, 8 horas. Un trabajo de ama de casa, ¿cuántas horas son? 24/7, 24 horas al día. Hay que trabajar 3 veces más de lo que trabaja una persona por fuera. Entonces hay que ser conscientes de eso y bueno, tristemente muchos hombres al ser los que reciben el dinero a veces también se creen dueños del dinero y toman decisiones solos. Es que como mi esposa está en la casa, entonces llegó el sueldo y yo me lo gasto en lo que yo quiera. No le consulto nada, no hablo con ella y yo soy la cabeza del hogar. Pero están torciendo lo que la palabra de Dios enseña. Ser un proveedor integral no solamente tiene que ver con traer lo económico, tiene que ver con lo espiritual, y lo espiritual moldea todas las áreas de nuestra vida, incluyendo las finanzas. Entonces es muy importante, todas las decisiones respecto al manejo del dinero en el hogar deben ser tomadas en transparencia y unidad. Transparencia y unidad. Un esposo, por más de que él sea el único que tiene ingresos en el hogar, no tiene derecho a tomar una sola decisión financiera sin consultarle a su esposa, porque ella es su ayuda idónea. Por lo tanto, las decisiones del manejo del dinero deben tomarlas en conjunto. Y yo sé que eso es difícil, porque a veces no estamos de acuerdo, a veces mi esposa quiere algo, yo quiero otra cosa, y tenemos que llegar a acuerdos. Pero ese es el diseño de Dios. Ser una sola carne implica que las decisiones se toman en conjunto. Y la ayuda idónea está ahí porque Dios la ha colocado para ayudarnos. Por lo tanto, no deberíamos ver los hombres que estamos acá a nuestras esposas como tal vez una piedra en el zapato para lo que queremos hacer financieramente. Deberíamos poder compartirles a ellas y orar juntos al Señor para que Dios dirija cada decisión financiera que se toma en el hogar. Entonces, el hecho de que el hombre sea el proveedor económicamente no significa que él puede manipular o que él puede ocultar o que puede tomar decisiones sin consultarle a su esposa. Ambos son una sola carne. Entonces, pregúntate, esposo que estás acá, ¿cómo estás viviendo tu rol de proveedor? ¿Tu rol de proveedor es un medio para servir a tu esposa y a tus hijos o es un medio para manipularlos? ¿Eres un servidor o un manipulador? Y venimos de contextos así, yo lo he vivido mucho. En mi hogar fue así, tristemente. Mi padre fue una persona que siempre trabajó y muchas veces yo lo vi con mis propios ojos denigrar hasta cierto punto a mi madre porque él decía, no, yo soy el que trabaja aquí. Además, yo soy el profesional. Mi mamá no estudió una carrera profesional, entonces él usaba eso para hacerla sentir menos. Pero eso no es el diseño de Dios. Eso no es lo que vemos en la Escritura. Realmente deben trabajar juntos en equipo para que las finanzas de ese hogar sean saludables. Vamos a mirar Proverbios 31 para ver el ejemplo de la mujer virtuosa, que una de sus virtudes de hecho es trabajar e involucrarse en el tema de las finanzas de la casa. Proverbios 31, versos del 13 al 21. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Amén. Tremendo eso, ¿no? Esta mujer, por la gracia de Dios, podía trabajar. Y trabajar dice que trae su pan de lejos, dice que ella considera la heredad y la compra, o sea, está activamente involucrada en los negocios de la familia. Pero ella podía hacer eso, aún así dándole el primer lugar a su hogar, porque ella se aseguraba de que su familia estuviese vestida con ropas dobles, que su familia estuviese bien, estuviese protegida, pero podía trabajar, podía aportar. Muchas veces la provisión no es un trabajo
muchas veces la provisión no es un trabajo, pero la mujer al estar en casa busca la economía, busca en dónde están, no llamemos descuentos, sino en dónde se pueden encontrar las mejores cosas para buscar. Eso es un trabajo que el hombre que sale a trabajar no tiene tiempo. Entonces puede ser que no trabaje físicamente por fuera, pero se toma la molestia de buscar. Por eso se habla de la parte financiera, que la mujer maneja esa parte, porque sabe cómo, más que administrar, es buscar, hallar esas dobles ropas que se ponían en ese tiempo. Sí, eso es importante, ¿no? Una de las formas en que una mujer también puede ayudar a las finanzas de su esposo es precisamente ayudándole a ahorrar. Hoy en día todo está costoso. Y si el hombre dice, bueno, pues a mí me da pereza eso de cocinar, gastémonos el sueldo comiendo hamburguesa todos los días. ¿Cuánto vale una hamburguesa? 17 en chunga. Pero porque bueno, si uno va a un centro comercial, mínimo 20, 20 y pico, algunas hasta 30, 40, pero ¿qué? Ahora, si alguien dice, no, todos los días hamburguesa para la casa, hamburguesa para el esposo, hamburguesa para la esposa, hamburguesa para los hijos, estamos hablando de 100,000 pesos en solo el almuerzo. O sea, y son 3 comidas al día, y son 30 días al mes. Entonces, ¿qué presupuesto tendrá que tener esa familia? Ahora, una esposa que dice, bueno, vamos a hacer las hamburguesas en la casa y compramos la carne, no sé, en el Mutis, allá en el Mercantil, vamos a la plaza aquí de San Francisco, allá sale más económico y yo puedo ayudar a eso. Claro, esa hamburguesa que vale 20,000, 30,000, saldrá en 9,000, 8,000 pesos. Entonces está ayudando y fortaleciendo las finanzas del hogar, ¿sí, hermano? Pastor, en Proverbios que están leyendo, en el versículo 23 dice de la siguiente manera: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. O sea, que tanto, bueno, él dice dicho de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues exactamente ahí es donde está. Sí. Teniendo una esposa idónea, como lo dice Proverbios, dice que el hombre es conocido en las puertas con los ancianos, o sea que hace un gran hombre, pero no porque sea gran hombre, sino porque tiene una gran mujer que lo respalda. No, y ambos son beneficiados, por eso el diseño del matrimonio es que puedan ser una sola carne. Y realmente yo lo he visto en muchos matrimonios, hombres que han dicho, porque yo proveo, yo manejo. Y realmente han cometido errores. Incluso hay esposas que tristemente se han enterado porque sus esposos no les contaban nada, se han enterado después de años que su esposo debe hasta el alma, que tiene pagos diarios, que tiene un montón de problemas financieros. Y digo, qué diferente hubiese sido si ese hombre le comparte las finanzas a su esposa, no para que ella tome todas las decisiones ella sola, sino para que en conjunto puedan orar, puedan en unidad tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Eso es importante. Realmente el hecho de que el hombre sea el proveedor, aun si la esposa no provee nada de ingreso para ese hogar, esa esposa tiene derecho a conocer y a decidir junto con su esposo qué es lo que van a hacer con el dinero que entra. Juan capítulo 13, ahí vemos la forma en que Jesús trató a su iglesia o a los discípulos, que eso modela lo que debe ser el carácter de un esposo proveedor. Juan capítulo 13, versos del 12 al 17. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Bienaventurados seréis si las hicieres. Esposos que están acá, las finanzas de tu hogar son un medio para que tú laves los pies de tu esposa, son un medio para servir a tu esposa, son un medio para servir a tus hijos, o son un medio simplemente para obtener un beneficio personal. La forma como Cristo
trató a su esposa, fue sirviéndola, fue lavándole sus pies, fue siendo paciente con ellas. Y de la misma manera, el esposo cristiano está llamado en el hogar a poder reflejar eso. Que el manejo financiero no sea simplemente un medio para manipular o para obtener beneficios o para creerme superior a mi esposa porque ella no trabaja y yo sí, sino más bien que la provisión económica sea el medio para lavar los pies de ella, para servirle con esfuerzo, con denuedo, entendiendo de que mi tarea en el hogar no es enseñorearme porque proveo, sino más bien servir diligentemente a esa esposa que el Señor me ha regalado. ¿Ven cómo el enfoque es totalmente diferente? No tiene nada que ver con el machismo, con la cultura tal vez tradicional de nuestros abuelos o de nuestros padres, que pensaban, bueno, yo por ser el proveedor, yo soy el que manda, yo soy el que está más arriba, ¿no? Yo por ser el proveedor soy el que lavo los pies. Yo por ser el proveedor soy el que más sirve. Soy el que está dispuesto a bendecir a mi esposa y a mis hijos. Por lo que también ahí en la parte de razona. Si el estándar de Dios para los esposos es la relación entre Cristo y su iglesia, eso quiere decir que la mayor preocupación de un esposo no debe ser la de proveer comodidades, lujos o caprichos para su familia. Más bien, su enfoque principal debe ser proveer diligentemente para el fortalecimiento espiritual de su casa. ¿Cuál es el énfasis de Cristo con su iglesia? ¿Hacernos ricos a todos? ¿Que todos tengamos Ferraris o Toyota TXL o bueno, algo más plausible acá en Colombia? El enfoque de Cristo con su iglesia no es ese. No es simplemente lo material. El enfoque de Cristo sí es moldearnos a la imagen de Él, hacer de nosotros personas santas, personas que vivan para Él, personas que le glorifiquen. Entonces, de la misma manera, el esposo cristiano, su enfoque o su mayor preocupación no debe ser: tengo que darle todos los lujos a mi familia, tenemos que vivir en estrato 6, allá en Pan de Azúcar o altos de Pan de Azúcar, o tenemos que estar viviendo en Ruitoque, tenemos que estar en el campo de golf. No. Realmente nosotros deberíamos enfocarnos principalmente en el bienestar espiritual de nuestro hogar. Así vivamos en estrato 1 o así vivamos en estrato -1. Pero que el hogar espiritualmente esté fortalecido debería ser la prioridad. Con lo que hay, esposo, ¿cuál es tu prioridad en el hogar? Honestamente, ¿qué es lo que más te preocupa a ti? ¿Que tu familia tenga comodidades? ¿Que tu familia tenga lujos? ¿Que tu familia pueda tener caprichos? Cosas que dicen necesitar, pero que realmente no son necesidades. Son más deseos personales. ¿Cuál es tu enfoque? ¿O realmente estás enfocado en lo espiritual? Saben que de las cosas que personalmente me han traído más dificultades con mi propia familia fue cuando yo decidí entrar al ministerio. Muchos dijeron: usted estudió ingeniería, ¿cómo se va a meter a pastor? ¿Usted qué le pasa? ¿Y ahora quién va a ayudar a sus papás? ¿Y ahora quién los va a sacar de pobres? Yo dije: no, hay una necesidad más importante que la económica. Y la necesidad más importante es la espiritual. Y aunque no gane el dinero que podría ganar siendo ingeniero, prefiero servir a Dios que servir a los hombres, o que vivir simplemente para mí y para obtener un beneficio económico. Y yo creo que cada esposo cristiano debería poder pensar así de su familia. Más que obtener plata, cueste lo que cueste, debería ser: quiero fortalecer espiritualmente a mi familia, cueste lo que cueste. Voy a estar dispuesto a levantarme temprano a orar con ellos, aun si tengo sueño. Voy a estar dispuesto a que terminé mi jornada laboral y no simplemente me voy a echar en el sofá a ver televisión, sino que los voy a invitar a hacer un devocional, porque yo soy el llamado a proveerles espiritualmente, más allá de lo que reciben en la iglesia. A veces las personas piensan: no, pues como el miércoles fuimos a la iglesia, no hay devocional. O el domingo es día de culto, entonces ese día no les predico, no oro con ellos. Pero no debería ser así. Cada día el esposo debe estar enfocado en proveer espiritualmente para su casa.
La siguiente pregunta que coloqué ahí, ¿y tú, soltero? ¿Y tú, soltero, cómo vas en esto? ¿Cómo vas en esta tarea? Es importante prepararse de antemano. Yo creo que la mayoría de los problemas matrimoniales que enfrentamos hoy tienen que ver con un tema de gente que no se preparó para el matrimonio. Gente que entró al matrimonio, en algunos casos, bueno, no eran creyentes, se casaron y, bueno, de ahí en adelante están tratando de sobrevivir, digámoslo así. Pero yo creo que, al igual que la medicina, para que sea más eficaz, debería ser preventiva, ¿cierto? Prevenir la enfermedad antes de tratar de curarla, ¿cierto? Y es igual en los matrimonios. Si prevenimos muchos de los problemas que ya sabemos que suceden en los matrimonios, y si de antemano el esposo entiende su rol y si de antemano la mujer entiende su rol, ellos van a entrar al matrimonio, digámoslo así, prevenidos o preparados para lo que van a enfrentar. Pero si llegan al matrimonio pensando que eso anda solo, que eso, el amor romántico va a sostener ese hogar por toda la vida, pues se van a estrellar y van a empezar a tener dificultades. Vamos a mirar Mateo capítulo 6 para ver precisamente el énfasis que el Señor hace en que nosotros como iglesia busquemos primeramente el reino de Dios, porque en últimas las necesidades materiales Él las cubre, por lo menos las básicas. Mateo capítulo 6, versos del 25 al 33. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Ahí podemos ver el contexto, ¿no? Hay gente que ha tomado todas estas cosas os serán añadidas para pensar, bueno, la casa en Ruitoque va a ser añadida, la camioneta va a ser añadida, la finca en la Mesa de los Santos va a ser añadida, pero no está hablando de eso, está hablando de la comida y el vestido. Si nos enfocamos primeramente en el Señor, Él se encarga de nuestras necesidades básicas. Entonces, el enfoque de un esposo cristiano debe ser primeramente en el reino de Dios. Y Dios se va a encargar de nuestras necesidades básicas, porque Él es fiel. Si estamos aquí hoy, es porque el Señor ha sido fiel desde que nacimos hasta la edad que tenemos. Para algunos eso puede ser más de 50 años, para otros será menos, pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Nosotros mismos somos un testimonio de que Él provee y que Él es el que en últimas sostiene cada hogar, cada casa y cada familia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, ahí vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que cuando ministró, era soltero. Cuando ministró el apóstol Pablo no era casado. Vamos a verlo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, para ver el ejemplo de un soltero que estaba trabajando arduamente para proveer, no para su familia, porque en ese momento no tenía una familia, pero sí para sí mismo y para los hermanos en la fe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos del 6 al 10. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos,
Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tremendo eso, ¿no? El apóstol Pablo, antes de dar esa instrucción famosa, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, les dice: yo mismo he sido ejemplo para ustedes. Yo he trabajado arduamente día y noche con afán y fatiga para que les pueda dar un ejemplo a ustedes. Para que cuando yo les diga el que no quiera trabajar que tampoco coma, realmente ustedes puedan ver en mí coherencia en mis palabras. Y puedan darse cuenta que realmente cada persona que quiere comer debe también trabajar. Y él lo hizo siendo soltero. Es importante también que el soltero pueda trabajar en eso. O sea, trabajar en proveer para sí mismo, para las necesidades de la iglesia, para las necesidades de su familia terrenal y para ser de bendición para otros. Es parte también de lo que el Señor demanda específicamente de los hombres, que podamos trabajar y que podamos ser proveedores de nuestra casa. Si somos solteros, podamos ayudar a nuestros padres, podamos ayudar a las personas que están a nuestro alrededor y que tienen necesidad. Entonces, esto de proveer tiene que ver con un tema del carácter. El esposo debe verse a sí mismo como, bueno, yo soy el responsable de proveer no solo económicamente, sino integralmente en mi hogar, y debe trabajar, debe tomar las decisiones necesarias para que este carácter pueda ser cultivado en su casa. Coloqué una frase ahí para meditar del pastor John MacArthur. Él dijo: tal como Cristo provee para su iglesia, el esposo debe proveer para su esposa y su familia. Si el esposo entiende este principio, él será un modelo de Cristo en su casa. Si el esposo entiende y vive este principio, va a ser un modelo de Cristo en su casa. Y cuando su esposa vea a ese hombre, a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, a pesar de sus pecados, va a poder ver un reflejo del carácter de Cristo. De alguien que se está esforzando en sus debilidades, en sus falencias, pero que se esfuerza día a día por proveer, no solo materialmente, sino integralmente. Entonces, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Yo les compartí los videos por el grupo del Faro. Hay una prédica que se llama El esposo proveedor, del pastor Juan Manuel Vaz, y hay otra que se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de un esposo pasivo? Es como la contraparte. Entonces, ese es del programa Entendiendo los Tiempos. Pueden mirar ahí ambos videos y escribir en el recuadro de abajo las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos. También les compartí un artículo muy interesante que se llama ¿Qué hago si mi esposo no ayuda en casa? Y es para ayudar precisamente a las mujeres que están luchando con eso. Es triste, pero pasa mucho, incluso dentro de los que dicen ser creyentes. Pasa que hay esposas diciendo: pero mi esposo dice ser cristiano, pero no trabaja, no provee para la casa y tiene excusas espirituales. Dice: es que estuve orando todo el día, es que hoy no pude salir a trabajar o a pasar hojas de vida porque me vi una predicación o me vi 10 predicaciones en toda la mañana. Entonces estaba espiritualmente llenándome para bendecirte. Pero eso es algo que la Biblia no nos muestra. Y bueno, ese artículo es interesante porque da algunos consejos precisamente para una mujer que está lidiando con eso. Entonces pueden leerlo, meditar en los consejos bíblicos que están allí para manejar una situación difícil en la que el esposo no cumple con su rol de proveedor integral en el hogar. Y por último coloqué: ¿cómo impacta tu vida matrimonial saber que Dios ha delegado el rol de proveedor integral al esposo y que este es un medio para reflejar a Cristo en el hogar? Yo creo que eso es clave. Entender que mi rol de esposo o mi rol de proveedor del hogar es la forma en que yo glorifico a Cristo o puedo modelar a Cristo en mi casa, es lo que debería motivarme.
Debería motivarme porque yo quiero que mi hijo, cuando me vea a mí, vea un ejemplo de Cristo. Por más de que tenga errores, tenga falencias, yo quiero que mi hijo pueda ver en mí algo del carácter de Cristo. Yo quiero que mi esposa también vea en mí un reflejo del carácter de Cristo. Y para eso yo debo ser un proveedor integral. Coloqué también ahí, ¿estás viviendo tu vida cristiana aplicando y enseñando este principio que forma parte del diseño divino para las familias? El principio de la provisión integral, no solo económica. ¿Estás viviéndolo? ¿Lo estás aplicando en tu vida y también lo estás enseñando a otros? Hemos hablado de que muchas de las dificultades que vemos hoy en día en nuestra sociedad, en nuestras propias familias, es que no estamos viviendo conforme al diseño de Dios. Entonces, todo esto que estamos aprendiendo, más que llenarnos la cabeza de información, debería cambiar nuestros hogares. Debería cambiar el hogar de las personas que conocemos, porque les compartimos de aquello que el Señor ha establecido en su diseño especial para la familia. Entonces, ¿estás haciendo eso? ¿Lo estás aplicando y lo estás compartiendo? ¿Lo estás enseñando a otros? Creo que es parte de lo que es la tarea de la iglesia. Poder mostrar al mundo cómo es el diseño de una familia según Dios. Entonces, bueno, esas son las actividades de profundización. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre la enseñanza de hoy que el esposo debe proveer integralmente. ¿No está claro? Quedan todas las preguntas para cuando hablemos de las esposas. Bueno, vamos a orar entonces y a pedirle al Señor que nos ayude a poder aplicar su palabra en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estudiar una clase más acerca de lo que es la familia según tú lo has establecido, Señor. Oramos para que tú ayudes a cada esposo que está aquí presente, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos has llamado a proveer mucho más que simplemente lo económico. Lo económico lo puede proveer cualquier impío, cualquier persona que no te conoce. Pero Padre, como cristianos estamos llamados a reflejar a Cristo, a modelar esa provisión integral, donde no simplemente está Cristo enfocado en el bienestar material o económico de su iglesia, sino que le provee espiritualmente todo lo que necesita. Provee para el bienestar de su alma. Que de la misma manera, Señor, los esposos que estamos acá podamos entender eso. Que cuando veamos a nuestras esposas, no simplemente pensemos en lo material, en lo que podemos ver tal vez con nuestros ojos, sino que podamos ver más allá. Es un alma, es una hija tuya, si es creyente o si no es una creación tuya. Y realmente esa alma necesita con desesperación ser llena de ti. Fue creada por y para ti. Y nosotros como esposos tenemos el llamado de poder proveer todo lo que esa alma necesita para poder vivir conforme al diseño que tú le has creado, Dios. Padre, ayúdanos a poder vivir esta tarea. Ayúdanos a poder ser proveedores integrales. Ayuda a los solteros también que están acá a entender que el trabajo en sí mismo no es una maldición. El trabajo es parte de lo que tú, Señor, has establecido desde el principio. Cuando todo era bueno en gran manera, el hombre estaba trabajando. Padre, que los solteros puedan entender eso y puedan vivir vidas esforzadas y valientes, asumiendo este rol aún desde su soltería, para que cuando lleguen al matrimonio realmente estén preparados para esto. Estén preparados para poder proveer, no solo económicamente, sino integralmente para sus familias. Y oramos también por las esposas que están acá, para que ellas puedan también entender esto y puedan guiar con ternura, con paciencia a sus esposos, para animarles a que ellos también puedan vivir este rol y que ellos puedan ser como Cristo en sus hogares, en sus familias. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder vivir lo que estudiamos acá en este estudio, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.